Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra ucrania para el día 20 de mayo de 2023. Y ya sé que el día de hoy liberé un video corto sobre sobre la confirmación de que Rusia ya había tomado Bakhmut, pero hay muchas cosas que todavía quedan por mencionar. La verdad es que quise hacer ese video corto más que nada para mantener el reporte lo más actualizado posible, porque es una noticia muy relevante, pero hay muchos detalles que hay que conversar. Vamos a hablar hoy, el día de hoy, de las últimas horas de Bakhmut y también de qué va a pasar o qué puede pasar en el frente, específicamente en el área de Donetsk, al corto, mediano y largo plazo. Además de comentar ciertos acontecimientos que han ido ocurriendo en las últimas horas en Ucrania y en el mundo. Pero bueno, antes de empezar me gustaría recordarles que alrededor del 75% de mi audiencia no está suscrita y bueno, lejos la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndose, así que les pediría por favor que si es que ven mi contenido regularmente y todavía no están suscritos, que por favor lo hagan. Y bueno, no perdamos más tiempo y vamos directamente a lo que es Bakhmut. El día de ayer lo que se manejaba es que justamente estoy utilizando las fuentes ucranianas con este mapa para que veamos lo que se reflejaba el día de ayer, ya que este mapa no ha sido actualizado, me imagino que por razones obvias, y es que las fuerzas ucranianas se sostenían solamente esta área de Bakhmut, un área que es de alrededor de 600 metros. Y a lo largo de toda la noche vimos que esta área fue justamente bombardeada constantemente por artillería de el ejército ruso y concretamente de los contratistas del ejército ruso, la orquesta, como sea que le quieran decir, la verdad es que no puedo decir su nombre porque YouTube tiene un tipo de censura contra el nombre de este grupo de mercenarios, pero bueno, eso no es lo relevante. Y acá podemos ver justamente cuál era el impacto de las municiones incendiarias, que era realmente devastador. Hay que considerar que esta zona controlada por Ucrania eran más que nada casas, no eran los edificios que se veían en otras partes de Bakhmut, eran simplemente zonas no muy fortificadas y vimos que, bueno, acá tengo el video de cuando estaban cayendo las municiones incendiarias y es realmente son postales apocalípticas. Y bueno, a raíz de todo esto, la verdad es que las fuerzas ucranianas ya decidieron abandonar lo que era la ciudad. A lo largo de la noche se liberaron distintos videos de soldados ucranianos hablando de que Bakhmut ya había caído, lo que logró que surgieran rumores de que la ciudad ya había caído para la noche de ayer, pero eso no era así. Lo que ocurrió probablemente es que ciertos destacamentos, ciertos grupos fueron replegándose mientras que sus compañeros cubrían la retaguardia. Y bueno, ya para hoy día en la mañana acá en Latinoamérica se confirmó por parte de Yevgeny Prigozhin, el jefe de este grupo de contratistas, que la ciudad había oficialmente caído. Y bueno, acá yo quiero tomar un pequeño momento para, supongo que, conmemorar a la cantidad de personas que lucharon en esto y especialmente a las miles, si es que no decenas de miles de personas que perecieron. Recordemos que Bakhmut ahora es la tumba de probablemente decenas de miles de personas, y eso es algo que no podemos olvidar. Yo leo bastante en los comentarios personas que supongo que sé de dónde vienen estos comentarios, pero es algo que igual es un poco, no sé, no quiero decir ignorante porque no quiero ofender a nadie, pero hablar de que Bakhmut es una ciudad relativamente pequeña, es solamente 100.000 habitantes, ¿por qué se demoró tanto en caer? Bueno, lo relevante no es el tamaño ni la extensión de la ciudad, es la cantidad de personas que estuvieron involucradas en este combate urbano. Y siento que referirse a la batalla de esa manera, que es la batalla más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la batalla más grande que hemos visto en el mundo en las últimas décadas debido a la cantidad de personas involucradas, no hay números exactos, pero distintas fuentes hablan de sobre 100.000 personas involucradas. Bueno, es como quitarle un poco el respeto a quienes combatieron y a quienes perecieron en esta ciudad. Pero bueno, la verdad es que Bakhmut es probablemente un elemento más importante de esta guerra hasta ahora. Son 9 meses de combate intenso, de combate urbano. La verdad es que yo me quito el sombrero con los atacantes y con los defensores por parte de los contratistas rusos. Tener que limpiar, atacar y tomar cada cuadra de la ciudad, cada edificio, es algo que ni me imagino. Y por parte de los defensores ucranianos, tener que sostener, a pesar de que tienes pocos suministros, a pesar de que estás completamente sobrepasado en lo que es artillería, a pesar de que el oponente tiene tanques y tú no tienes nada, no tienes ni misiles para destruir estos tanques. La verdad es que por ambos bandos es realmente impresionante la labor que hicieron, y eso no hay que olvidarlo. Sean ustedes prorrusos o proucranianos, es algo que hay que reconocer por ambos bandos. Y bueno,
termina la toma rusa de la batalla, pero creo que todavía queda un poco más de escribir en este capítulo de Bakhmut. Vamos ahora al mapa de Syriac Maps. Para mí, Syriac Maps es una de las mejores fuentes que hay para cubrir esta guerra. Actualiza de manera muy rápida y todo en base a geolocalizaciones. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir al corto plazo, y es que probablemente Rusia va a avanzar un poco más hacia el oeste de Bakhmut, en dirección a Ivanivske, y probablemente para el día de hoy o quizá para mañana veamos la confirmación de que Rusia toma el asentamiento de Khramovia. Y esto se debe a que las fuerzas ucranianas están abandonando las posiciones en este asentamiento porque la verdad es que no vale la pena mantenerlo bajo su control, debido a que la importancia que tenía era justamente mantener las líneas de suministro hacia Bakhmut abiertas, pero como ya cayó Bakhmut, probablemente vamos a ver que este asentamiento cae. Y hay distintos rumores, hay algunas fuentes de que hablan de que los rusos ya van a tomar Ivanivske, Chasiv-Yar, pero yo no lo creo, porque cuando uno ve las fuentes rusas, las fuentes ligadas a los contratistas rusos y las fuentes como Rivar, que es una de las mejores fuentes rusas, hablan de que las tropas que están dentro de la ciudad la están fortificando, porque saben que lo más probable es que venga algún intento de ofensiva o de contraofensiva por parte de los ucranianos. Las fuentes rusas hablan de que se están reuniendo tropas ucranianas a lo largo del frente y que probablemente podamos ver que no solamente se intensifican los asaltos en los flancos al norte y al sur, sino que también quizá hayan intentos por tomar la ciudad directamente. Eso obviamente está por verse, pero es lo que podría pasar en las próximas semanas. Veamos qué termina ocurriendo a raíz de todo esto, pero lo que sí sabemos es que Rusia el día de hoy ha atacado constantemente el asentamiento de Kramatorsk, que es esta ciudad de acá, debido a que es una de las zonas en las cuales las tropas ucranianas, las municiones ucranianas y los vehículos ucranianos se reúnen para luego entrar a lo que es toda esta zona del frente. Otras cosas más que hay que comentar sobre lo que es la batalla de Bakhmut. Los contratistas rusos, la orquesta, los músicos, como le quieran decir, mercenarios, la verdad es que me da igual la manera en la que se refieran a ellos, ya hablaron de que van a ceder sus posiciones al ejército regular ruso para el día 25 de mayo, o sea, en menos de una semana, y que luego se van a replegar para volver a Rusia, para entrenarse, para conseguir más reclutas y volver a rearmarse, porque ellos conceden que sufrieron bastantes bajas y que su potencial ofensivo, su potencial bélico está bastante desgastado. También hay rumores de que van a volver a sus operaciones en Siria o en África, pero eso también queda por verse. A mí la verdad es que no me imagino que este grupo de mercenarios se retire del frente, especialmente en un periodo tan corto, porque sabemos que hay operaciones ofensivas por parte de Ucrania en el norte y en el sur, y hemos sabido que las tropas de esta empresa han tenido que salir de la ciudad para cubrir estos flancos. Entonces a mí me llamaría mucho la atención si es que realmente vemos que todas estas tropas efectivamente se retiran para el 25. Pero bueno, eso está por verse. Y quiero hablar también de quizá el ganador que pasa por desapercibido en esta batalla. Obviamente Rusia ha capturado la ciudad, Ucrania tuvo que retirarse, pero hay un ganador del cual pocas personas hablan, y es Yevgeny Prigozhin. El jefe de los contratistas rusos se ha vuelto una figura política importantísima, una figura muy querida dentro de Rusia. En un periodo de un año se ha vuelto una de las figuras más importantes en esta guerra, debido más que nada a su actitud, a la efectividad de sus tropas y también el hecho de que esté siempre en el frente. Hace un par de días liberó un video en el cual la casa en la que él estaba siendo bombardeada. También se le vio el día de hoy justamente confirmando la captura. Yevgeny Prigozhin se va a volver una figura muy importante dentro de la política y dentro de la esfera pública rusa. Entonces, por eso yo digo que él y su grupo de mercenarios, su empresa, sus contratistas, como le quieran decir, se han vuelto en figuras muy, muy, muy importantes. Dicho esto, mencionando también el hecho de que yo pienso que quizá no se retiren para el 25, no completamente, este grupo de mercenarios, estos contratistas, han luchado ya por más de un año sin ser rotados fuera del frente. Entonces yo me imagino que un descanso operacional ya está, supongo que más que merecido, pero bueno, vamos a seguir viéndolos. Yo me imagino que sea lo que pase en esta guerra, yo creo que en periodo de meses los vamos a volver a ver en el frente, porque realmente han mostrado ser una unidad muy efectiva que ha dado éxitos donde el ejército ruso tradicional no ha podido dar éxitos, no ha podido dar resultados, y probablemente los van a volver a necesitar. Así que no creo que sea la última vez que los veamos en el frente. Pero bueno, pasemos a hablar un poco más de lo que puede ocurrir quizá a largo plazo.
Obviamente hay que considerar que Ucrania está actuando en los flancos de Bakhmut e incluso puede actuar dentro de la ciudad en sí, pero yo creo que Rusia ahora tiene unas ambiciones que resolver, y hablo específicamente de capturar los asentamientos de Kramatorsk y Slaviansk. Kramatorsk y Slaviansk son las dos ciudades más grandes que le quedan a Ucrania en la región de Donetsk y en todo el Donbass, por lo que son un gran objetivo para las fuerzas rusas, y yo creo que, bueno, a menos de que la ofensiva ucraniana tenga un éxito rotundo en el frente de Bakhmut, yo me imagino que en un par de meses podemos ver que los rusos van a avanzar en esta dirección y que van a capturar o que van a intentar capturar estos asentamientos, porque cuando lo hagan ya podríamos hablar de que Rusia controla prácticamente lo que es el Donbass, y esta sería una victoria política enorme para Rusia. Pero bueno, eso es lo que yo creo que va a pasar, o lo que creo que son las intenciones rusas, mejor dicho. La verdad es que falta mucho para eso y tampoco hay que especular tanto al respecto. Todavía hay cosas muy inmediatas como las operaciones ofensivas ucranianas al norte y al sur. Recordemos que, bueno, yo sé, y acá me voy a meter en un terreno que es un poco más delicado porque hay varias visiones al respecto, pero se está exagerando, al mismo tiempo se está infravalorando el impacto de esta batalla y al mismo tiempo se está exagerando. Por parte de algunas fuentes prooccidentales, algunas fuentes ucranianas, ni siquiera fuentes ucranianas, hablo más de ciertos analistas pro-ucranianos que ni siquiera que están lejos del frente, obviamente, como en mi caso también, hablan mucho de que esta batalla, Bakhmut, no importaba para nada, es una ciudad sin relevancia táctica, estratégica, como le quieran decir, que la verdad es que esta victoria rusa no tiene ninguna importancia. Y por otra parte tenemos a algunas visiones prorrusas de que hablan de que Bakhmut va a ser el fin de la guerra, que ahora que Ucrania va a tener que llegar a la mesa de negociaciones y listo, eso fue todo. Estas dos visiones son bastante exageradas. Bakhmut es una victoria importante para los rusos, eso no se puede negar, pero todavía queda mucho por escribir en esta guerra. Entonces tratemos de no caer en estas exageraciones y bueno, veamos lo que termina ocurriendo. Hay ciertos comentarios prorrusos de que hablan de que es imposible que Ucrania logre operaciones ofensivas por las bajas que ha tenido en Bakhmut. Y acá hay que recordar algo. Y esto lo he mencionado en mis videos, y es algo que se ha mencionado bastante en las fuentes rusas, en las fuentes ucranianas. Gran parte de las fuerzas ucranianas dentro de Bakhmut eran defensa territorial, que son prácticamente soldados con muy poco entrenamiento en relación a otras unidades del ejército ucraniano. Y esto va a sonar un poco mal, pero fueron prácticamente carne de cañón. Mientras que la batalla de Bakhmut se desarrollaba, veíamos en noticias de fuentes ucranianas, de fuentes occidentales, que Ucrania estaba preparando ciertas unidades con miles y miles de soldados, aquellos que fueron entrenados en Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra entrenan alrededor de 10.000 soldados ucranianos cada 3 meses, entrenados también en otros países europeos y dentro de Ucrania en sí, entrenados con este armamento nuevo que están recibiendo por parte de la OTAN, tanques Leopard, vehículos Marder, tanques Challenger, tanques Abrams, vehículos Bradley. La verdad es que todas estas fuerzas están ya bastante frescas, están con bastante entrenamiento y no hay que subestimar las capacidades del ejército ucraniano, de la misma manera que no hay que subestimar las capacidades del ejército ruso. Yo me imagino que Ucrania, bueno, sabemos bastante que están hablando de las ofensivas que se vienen, pero de que tienen potencial de hacerlas, no lo dudo. A pesar de las bajas que ya han sufrido en Bakhmut, no dudo que tengan ese potencial y esas fuerzas en reserva. Y lo mismo digo de Rusia. Y les recuerdo, no subestimen sean prorrusos o pro-ucranianos, no subestimen al otro bando, porque ambos ejércitos han demostrado una y otra vez que son más de lo que el otro, no ni siquiera el otro bando, pero lo que las distintas fuentes dicen. Tanto se hablaba de que el ejército ucraniano no iba a poder aguantar a Rusia, y lo hizo, y tanto se hablaba de que el ejército ruso iba a colapsar al inicio de la guerra, y no lo ha hecho, y ha seguido avanzando en algunas partes. Entonces son dos cosas que hay que siempre mantener en mente. Pero bueno, ya vamos a ver qué termina ocurriendo en toda esta zona del frente, y obviamente vamos a seguir analizando. La verdad es que estoy un poco, siendo muy honesto, estoy un poco ya exhausto de cubrir lo que es esta batalla, por lo que, bueno, por así decirlo, un respiro, cubrir ya por meses las mismas situaciones, avances paulatinos, supongo que es un poco cansador para mí de hacerlo y para ustedes de verlo todo el tiempo. Y ahora vamos a tener nuevos eventos que discutir, los combates en las afueras de Bakhmut, los combates en Zaporilla y en Gerson,
pero bueno, no nos adelantemos y veamos qué termina ocurriendo. Hay ciertas cosas que quiero mencionar también, pero no quiero alargar el video, sobre distintas partes del frente. La situación en Svatovo Criminal la misma, en Zaporilla y en Gerson es la misma, se siguen trasladando tropas, se siguen bombardeando las distintas posiciones entre ambos bandos, pero no hay muchos avances, no quiero adentrar mucho en eso porque la verdad es que ya se me está acabando el tiempo, pero sí quiero pasar a comentar una noticia que es muy relevante en lo que es todo el contexto de la guerra. Y bueno, antes de eso, mencionar los bombardeos en Kiev el día de ayer. Drones Geran, drones Shahed, son estos drones iraníes que utiliza el ejército ruso, impactaron la ciudad de Kiev. Se habla de que alrededor de 10 a 15 drones sobrevolaron la capital ucraniana. Y acá es muy interesante porque vimos que operó un arma secreta que tiene Ucrania, que la ha utilizado varias veces pero que nunca reconocen que tienen. Y es un arma que te permite que cuando tú derribas un dron o un misil del enemigo, se duplica. Es algo bastante interesante y no sé cómo lo hacen, pero siempre resulta que el Ministerio de Defensa ucraniano reporta que se derriban más drones de los que realmente fueron lanzados. Se habló a lo largo de la noche que alrededor de 10 a 15 drones estaban sobrevolando Kiev y luego el Ministerio de Defensa ucraniano reportó que habían derribado 20. A pesar de que sabemos que uno de estos drones impactó en un edificio ucraniano, de igual manera fueron derribados 20 y estaban sobrevolando 10 a 15. Y bueno, obviamente dejando la ironía un poco de lado, esto es bastante común por parte del Ministerio de Defensa ucraniano, que exagera la cantidad de derribos que realiza, exagera muchas veces, incluso como fue el caso de hoy día, hablan de que derribaron más drones o más misiles de los que realmente estaban sobrevolando. Pero bueno, la verdad es que pasa lo mismo a veces con el Ministerio de Defensa ruso, que hablan de que todos sus misiles o todos sus drones dieron en el objetivo cuando hay un montón de evidencia visual que muestra a veces estos drones o estos misiles siendo interceptados. Y esto lo menciono más que nada para que no le crean siempre, no consideren los ministerios de defensa como fuentes confiables. Han mostrado una y otra vez a lo largo de esta guerra que no lo son, que inventan, y es lógico, obviamente van a querer pintar a sus propias fuerzas armadas como mejores de lo que son, o más efectivas de lo que son, pero bueno, todavía hay gente que les cree de manera ciega lo que dicen. Bueno, ya cada uno puede pensar lo que quiera. Y por último quiero mencionar la visita de Zelensky a Japón. A raíz de la reunión del G7, Zelensky visitó el país nipón, está ahí ahora mismo y supuestamente se va a juntar con Biden, si es que no me equivoco, en Hiroshima. Y si yo tuviese que predecir qué va a ocurrir a raíz de todas estas negociaciones, en base a lo que se ha estado viendo en las distintas fuentes, es que en los próximos días quizás se haga el anuncio de que se van a enviar aviones F-16 a Kiev. Y es algo de lo que hemos hablado constantemente. Los aviones F-16 pueden ser realmente beneficiosos para el ejército ucraniano. Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser su impacto cuando realmente sean entregados. Pero yo quería mencionar que no me sorprendería ver en los próximos días ciertos anuncios relacionados a la entrega de estos aviones. Y bueno, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen que haya dejado ciertas cosas por comentar. Las voy a recapitular quizá en un stream el día de hoy o para el día de mañana. Pero realmente quería aclarar ciertas cosas sobre Bakhmut, sobre la batalla en sí, lo que había ocurrido en el último tiempo. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una muy buena tarde de este día sábado. Adiós.